Queridos amigos, muy buenas tardes. Esto es Sin Antifaz, el primer programa radiofónico, televisivo y vía internet que tiene derecho a réplica. Cualquier persona que se sienta involucrada en esta nuestra programación, con solo llamar a los teléfonos de la emisora o a mi teléfono particular o simplemente enviando un correo electrónico a sinantifaz@gmail.com tendrá su correspondiente espacio. El comentario editorial lleva por título: no es lo mismo que te traten de pelotudo en vez de tratarte como un boludo, porque crees que tu contrincante es un boludo. ¿A qué viene esta reflexión? Esta reflexión viene a un cuento que intentó contarme un grande de San Martín, el dueño precisamente de la radio tradición, don Francisco Ballesta. En una charla que tuvimos hace poquito tiempo, eh, trata de contarme el cuento del pelotudo, que yo voy a pasar a contarles. Y yo ya lo sabía el cuento, y le digo, don Francisco, yo lo conozco ese cuento. El cuento es el siguiente. En una oportunidad, un individuo se queda sentado frente a un loquero, preocupado porque se le había salido una rueda y había perdido todos los tornillos precisamente de la rueda. Había recuperado la rueda, pero no consiguió recuperar los tornillos que afirman la rueda al vehículo. Y preocupadísimo estuvo mucho tiempo ahí sentado en el cordón de la vereda, y por ahí uno de los individuos que estaba en el loquero del otro lado de la verja le dice, señor, ¿qué le pasó? La persona le cuenta que bueno, se le había salido la rueda y era domingo, estaba cerrado, no tenía dónde conseguir los tornillos y estaba muy preocupado porque tenía a la señora en cama y no sabía evidentemente qué hacer. Entonces el individuo que estaba del otro lado de la verja le dice, pero mi amigo, le dice, ¿por qué no le saca un tornillo a cada uno de las otras tres ruedas y le pone los tornillos a la rueda que perdió esos tornillos y usted va a poder llegar con las cuatro ruedas al lugar que tiene que llegar? Asombrado, la persona que había tenido el inconveniente lo mira y le dice, discúlpeme, ¿usted por qué está acá en este momento? Lo mira a este señor y le dice, mire, yo estoy por loco, no estoy por pelotudo. Vale la reflexión pensando en el debate de anoche. ¿Por qué? Porque este editorial está grabado en la mañana del día lunes, luego de haber escuchado el debate entre Massa y Milei. Y Massa cometió un terrible error, que los periodistas, a mi entender, no lo vieron, los analistas televisivos, que yo estuve mirando la televisión, no lo vieron. Massa confundió a Milei, que podía más de una persona pensar que Milei era un boludo, porque hay muchos que lo pensaron, y eso lo saben todos los argentinos, lo confundió con un pelotudo. Y Milei le demostró a Massa que no es ningún pelotudo. ¿Y por qué se lo demostró? Voy a recurrir a algo que dijo Fontana Rosa. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que aparenta ser inteligente. Y si vamos a analizar con respeto a los dos candidatos lo que aconteció anoche, Massa lo quiso hacer pasar a Milei durante todo el debate como un boludito, tomándole el pelo, repreguntando y haciéndolo quedar como un chiquito porque
quería demostrar que tenía dominio del escenario, se creía que estaba en un teatro. No estaba en un teatro, estaba en un debate presidencial, estaba en algo muy importante. Y a la visión de un político avesado, cualquier político avesado, se notaba que el hecho de hacerlo pasar a Milei como un boludito, lo hacía quedar a él como quedó, como un verdadero pelotudo, como dice Fontana Rosa, con todo respeto. Y el pelotudo, en vez de terminar siendo Milei, resultó ser Massa. ¿Por qué? Porque Massa está convencido que el ciudadano de la República Argentina que va a votar es el mismo que votaba cuando él era secretario en San Martín de un concejal que se robó 1.200 subsidios y que fue preso y que él se hizo el boludito como que no veía nada. Y nadie de los que lo conoce a Massa y los que lo conocen a este individuo que fue condenado, sabe que no puede ser que no haya sabido que este señor estaba produciendo prácticamente un desfalco a ciudadanos que necesitaban el dinero para comer. Entonces, Massa se equivoca porque confunde al electorado, confundió al electorado. Y yo les voy a adelantar algo a la ciudadanía argentina. Ya tienen presidente, pero resulta que todos habían dado a Massa como presidente, pero el presidente va a ser Milei. ¿Y saben por qué va a ser Milei el presidente argentino? Porque el kirchnerismo, Massa, el radicalismo, no el radicalismo, los dirigentes actuales radicales, el radicalismo no, pues yo soy radical. y nunca creí que Macri era un cadáver por el simple hecho de que Cristina Fernández y su séquito le habían dado el mote de un ciudadano nefasto y que una buena parte de la ciudadanía se había comido el cuento. Y Macri le demostró que no era ningún boludito. Macri le demostró que todavía tiene votos y decidió terciar en la elección. Y al darle los votos a Milei, prácticamente lo está condenando a Massa al fracaso. ¿Por qué? No solo por los votos de Macri, no solo por los votos de la oposición al kirchnerismo, sino porque termina siendo y mostrando en un debate que en definitiva es un boludito al servicio de los grandes capitales argentinos e internacionales, disfrazado de izquierdista, que de izquierda no tiene un solo pelo, porque era uno de los dirigentes de la UCD, que la UCD fue el partido político o la agrupación política más facha que tuvo la República Argentina. Así que querer engrupir al ciudadano común, al votante, que es un demócrata, cuando todos saben que es prácticamente un capitalista fascista, es tomarle el pelo a la ciudadanía. Y la ciudadanía que cuestionaba a los que estaban detrás de Milei pensando que eran unos locos, le van a demostrar a Massa, a su séquito y al kirchnerismo que no son ningunos locos, porque termina un candidato advenedizo subido a una camioneta con una motosierra cortándole el traste a Massa, a los Fernández, a los kirchneristas, a los disfrazados de comunistas, a los disfrazados de socialistas y sobre todo a los dos partidos más grandes de la República Argentina, a los dirigentes que están manejando el peronismo y que están manejando el radicalismo.